Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para hablaros de la primera ley de Mendel, ¿de acuerdo? Eh, Como siempre, deciros que todos los vídeos los tenéis en la web www.canalbiología.com y también una serie de imágenes nos acompañarán para que entendáis mejor este tutorial. Ya tenéis ahí la primera imagen que pronto me voy a referir a ella. Bien, la primera ley de Mendel, Gregorio Mendel, entre los años 1858 y 1866 llevó a cabo cruces entre individuos de una misma especie pero de razas diferentes que se podían distinguir perfectamente en algún carácter. Entonces, lo que hizo Mendel fue estudiar cómo se producía la transmisión de ese carácter de generación en generación, sin prestar atención a otros caracteres. Y aquí radica uno de los éxitos, o gracias a esto, Mendel pudo llegar a las conclusiones a las que llegó. Es decir, estudiaba únicamente cómo se transmitía un determinado carácter de generación en generación sin prestar atención al resto. ¿Vale? Los trató, por lo tanto, como independientes. Mendel lo que hizo, por tanto, fue seleccionar razas puras, y aquí viene otro éxito, otro punto importante a la hora de que Mendel pudiese llevar a cabo las conclusiones, es decir, de que estudió o trabajó con razas puras, ¿vale? Y ya veremos después por qué. Como digo, entonces seleccionó razas puras de guisantes de un jardín que se diferenciaban en un determinado carácter para el cual existían dos formas. Las formas que estudió o los caracteres que seleccionó Mendel son los que tenéis ahí en ese esquema. Estudió el color de la semilla, fijaos que son 4 caracteres y en los 4 caracteres siempre se presenta de dos formas y uno de ellos es dominante sobre el otro. En el caso del color, el amarillo es dominante sobre el verde, dominante amarillo, verde, recesivo. En el caso del aspecto de la semilla, el liso es dominante frente al rugoso, que es recesivo. En el color de las flores, el púrpura es dominante frente al blanco, que es recesivo. Y en cuanto a la longitud del tallo, el alto domina sobre el enano recesivo. ¿Vale? Mendel, como os digo, cruzó una raza pura de guisantes con semilla amarilla y otra raza pura también de semilla verde. En el caso de la semilla verde, lógicamente tienen que ser puras, porque al ser recesivo solamente se puede el homocigótico recesivo es el único genotipo posible que permite el fenotipo verde. La pregunta que os podéis hacer es cómo Mendel fue capaz o cómo Mendel supo que estaba trabajando con genotipos puros, es decir, con homocigotos, en el caso del color amarillo, porque el color amarillo se puede presentar bajo la forma de homocigota, es decir, con un genotipo A grande, o en la forma heterocigota, con el genotipo A grande A pequeña, un mismo fenotipo para dos genotipos diferentes. Bien, esto lo vais a entender al final del vídeo cuando explique lo que es el cruzamiento prueba, porque gracias al cruzamiento prueba voy a poder conocer cómo es el genotipo frente a un determinado fenotipo. ¿Vale? Entonces, una vez que Mendel se cercioró de que estaba trabajando con razas puras, ¿vale? Teniendo en cuenta que el guisante se reproduce como norma general o se reproduce normalmente por autofecundación, lo que comprobó es que siempre que se autofecundaban plantas que habían surgido de semillas amarillas, daban semillas amarillas, y que si se trataba de semillas verdes, siempre daban semillas verdes. Repito, porque estaba trabajando con especies puras, ¿vale? Al trabajar con especies puras, ¿vale? Garantizo las dos cosas. Si no trabajase con especies puras, ¿vale? Si estoy trabajando con semillas verdes, sí se van a garantizar semillas verdes. Pero como veremos después, si estoy trabajando con semillas amarillas que no son homocigotas, el resultado no va a ser siempre amarillo. Pero esto, como digo, lo veremos después. Por lo tanto, el primer experimento consistió en cruzar ambas variedades, como tenéis ahí en pantalla. Al aparecer los frutos, observó que siempre eran de color amarillo. Es decir, cruzó amarillos puros con razas puras verdes. Es decir, homocigotos dominantes con homocigotos recesivos. ¿El resultado cuál fue? El resultado era que el 100% de la F1 o primera generación filial van a ser amarillos. Basándose en esto, entonces, en este cruce y en otros similares, es cuando Mendel enunció la primera ley. Y la enunció de la siguiente manera, diciendo que cuando cruzamos dos razas puras,
todos los individuos de la primera generación filial, es decir, la F1, son iguales. Y se denomina a esta ley como la ley de la uniformidad de la primera generación filial. ¿Está entendido? Bien, explicado esto, vamos a ver entonces cuál es la interpretación de o actual de esta primera ley. Y acompaño la imagen que tenéis ahí en pantalla. Bien. Recordar que en la meiosis cada gameto recibía solamente uno de los dos cromosomas de cada pareja de homólogos. Esto recordarlo por la meiosis. En el canal, si queréis ver el vídeo meiosis, poniendo en la caja del buscador meiosis la podéis ver si queréis repasarlo. Por lo tanto, si la planta progenitora amarilla es de raza pura, ¿eso qué va a significar? Va a significar que lleva los dos genes A mayúscula, como tenéis ahí en pantalla a la izquierda. Veis los cromosomas homólogos, veis los alelos, cada uno de ellos, lógicamente, tienen que ser los genes A mayúscula. Se encuentran situados en cromosomas homólogos y, por lo tanto, cuando se van a formar los gametos, ahí los tenéis a la derecha, después de las dos divisiones meióticas correspondientes, todos ellos van a llevar el gen A. De tal manera que lo mismo va a ocurrir cuando estamos hablando de para el color verde. Es decir, en este caso estaríamos hablando de que el genotipo es A pequeña. Por lo tanto, van a tener el gen A pequeña y los gametos, todos ellos van a llevar el gen A pequeña. ¿Vale? Por lo tanto, mirar ahí, cromosomas planta progenitora, cromosomas homólogos, todos ellos con el gen A, dos divisiones meióticas, bueno, primera división meiótica, separación de los cromosomas, segunda división meiótica, cada uno de ellos, cada uno de los gametos con su correspondiente gen A, ¿vale? Bien, ahora lo que se va a producir es en la fecundación, o mejor dicho, en la fecundación, los cromosomas aportados por cada gameto se van a juntar formando el cigoto, y estos cigotos ahora por maduración se van a convertir en las semillas de la planta, es decir, en guisantes amarillos. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Está entendido esto? Veis en el esquema cómo los progenitores, aplicando o en base a esta primera ley de Mendel, partimos de especies puras. Por lo tanto, hablamos por un lado de amarillos con A grande y guisantes verdes con A pequeña. ¿De acuerdo? Los gametos que se forman bien por un lado o bien por otro, según lo que acabamos de ver, van a ser por un lado A grande y por otro lado A pequeña, y cuando se forman y cuando se juntan los dos para dar lugar a la primera generación filial con el fenotipo amarillo, el genotipo van a ser, o estos guisantes van a ser híbridos o van a ser heterocigotos para ese color, puesto que tienen los dos alelos diferentes. ¿De acuerdo? Como son guisantes amarillos, el alelo amarillo es dominante sobre el alelo verde. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien. Y ahora, como os decía al principio, quiero explicaros lo que es el cruzamiento prueba. Bien, y para ello tenéis ahí una imagen que es la que nos va a acompañar para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, la tenéis ahí. El cruzamiento prueba es el cruce que se va a realizar para poder conocer un genotipo. Yo desconozco si el genotipo es homocigoto o heterocigoto, y para ello lo que hago es cruzarlo con el homocigoto recesivo. En el caso que tenemos delante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que yo quiero obtener guisantes puros, ¿vale? Para el color amarillo. Es decir, no los quiero heterocigotos, los quiero homocigotos. La forma que tengo de conocerlo es hacer un cruce con guisantes verdes. ¿Por qué? Porque los guisantes verdes siempre van a ser recesivos, homocigotos recesivos. Es decir, puedo hacer un cruce teniendo en cuenta que yo puedo tener dos posibilidades, es decir, que amarillos sean homocigotos, en este caso el genotipo es A grande, o puedo tener amarillos heterocigotos, en ese caso el genotipo es A grande, A pequeña. Ahí tenéis en pantalla los dos cruces y ver lo que ocurre cuando se trata de un individuo homocigoto o cuando se trata de un individuo heterocigoto. Si yo parto de una planta pura para el color amarillo, ¿de acuerdo? Es, por lo tanto, homocigota dominante,
lo que voy a tener es en la descendencia el 100% de individuos amarillos, que era lo que veía Mendel en sus estudios. Si por el contrario yo estoy hablando o estoy trabajando con una planta que es heterocigota para el color amarillo, aunque lógicamente es amarilla porque el amarillo domina sobre el verde, la descendencia va a ser 50% amarillos y 50% verdes. ¿De acuerdo? Esta es la forma, como digo, de poder conocer si la especie es pura, es homocigota o es heterocigota. Y Mendel se cercioró de que tenía que trabajar, de que eran razas puras. Y para ello, la forma, como veis ahí, es realizar cruzamientos prueba para que conocer, en base a la descendencia, si estoy trabajando con una especie homocigota dominante o con una especie o con un heterocigoto. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Muy bien, pues esto era entonces el vídeo que os quería mostrar hoy. Como siempre, muchas gracias y si tenéis alguna duda la comentamos.